Jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Bueno, vamos a continuar con la semana 7 relacionada con lo que es trabajo y energía. ¿De acuerdo, jovencitos? Entonces vamos a continuar. Mm, Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo podemos cuantificar el- el- digamos, la acción que genera eh, eh, una fuerza para desplazar un determinado objeto. Por ejemplo, en este caso, en el traslado de una caja, una fuerza actúa sobre un cuerpo y de acuerdo al desplazamiento de este mismo, entonces vamos a calcular qué trabajo está haciendo. Y claro, uno podría decir de que transportar una caja genera trabajo, ¿cierto? Pero el trabajo es un concepto en física mucho más restringido. O por ejemplo, en estos caballos que están realizando trabajo también sobre ese carruaje. O por ejemplo, en un proyectil, ¿de acuerdo? Más adelante, jovencitos, vamos a ver lo que es energía. Por ejemplo, acá vemos un tipo de energía llamada energía cinética, energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica. En el caso anterior habíamos visto un ejemplo de energía cinética. En este caso, este proyectil, al momento de ser lanzado con esa velocidad, entonces va a tener bastante energía de ese tipo cinética, ¿ok? Eso vamos a ver y vamos a dar la definición exacta de energía cinética más adelante. Energía potencial gravitatoria relacionada con el, el campo gravitacional terrestre. Por ejemplo, acá podemos ver de que esta persona que practica este deporte extremo, si llega a caer, va a haber mucha energía potencial gravitatoria, por eso que puede morir, ¿no? Si no le sale bien su maniobra. O la energía potencial elástica, en este caso, el mejor ejemplo es el resorte, ¿no? Un resorte deformado va a tener siempre energía potencial elástica. Entonces, jovencitos, vamos a empezar. Primero vamos a hablar de trabajo mecánico, ¿de acuerdo? El trabajo mecánico está relacionado con la fuerza que se le genera a un cuerpo y está relacionado con el desplazamiento que se genera en ese mismo cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dar una definición de trabajo mecánico. Vamos a dividir en dos grandes grupos. Primero, trabajo para una fuerza constante y luego para una fuerza variable. ¿De acuerdo? Empecemos primero con lo más sencillo, con lo más simple. Es trabajo mecánico. Lo vamos a representar con una letra W y vamos a decir trabajo mecánico para una fuerza constante. ¿De acuerdo? El trabajo mecánico para una fuerza constante se define increíblemente simple. Trabajo mecánico es igual a más o menos F por D, en donde D es el desplazamiento expresado en metros, F es la fuerza constante expresado en Newton, paralelo al desplazamiento. Ojo, para que esta fórmula sea así de simple, esta F debe ser paralela al desplazamiento. W es el trabajo mecánico de la fuerza expresado, en este caso, en unidades de joules. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, estas unidades son esta nueva cantidad que vamos a introducir. Es la unidad de trabajo. Entonces, jovencitos, ustedes habrán preguntado, profesor, ¿en qué caso vamos a tener signo positivo o negativo? Bastante simple, joven. Si tú tienes una fuerza paralela al desplazamiento y tienen el mismo sentido, entonces será un trabajo positivo. Caso contrario, si tienes una fuerza que tiene un sentido contrario, opuesto al desplazamiento, a este vector D que es desplazamiento, entonces, si tienen sentidos opuestos, llevará el signo negativo. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, vamos a ver tres casos nada más. Primer caso, cuando tienes un cuerpo y tienes accionado sobre este cuerpo hay una fuerza constante, y este cuerpo se desplaza a este desplazamiento D. Entonces, de acuerdo a esta definición, ¿cuál sería el valor del trabajo? Muy simple, jóvenes, vamos a aplicar esta misma definición. Te hago la pregunta, ¿fuerza y desplazamiento tienen el mismo sentido? Tienen el mismo sentido, por lo tanto llevan el signo positivo. ¿De acuerdo? Entonces llevan el signo.
más. El valor de la fuerza, ¿cuál ves? En este caso vale F. Y el valor del desplazamiento vale, en este caso vale D. O sea que el trabajo sería más F por D. ¿Claro, jóvenes? Así de simple. Muy bien. Ahora, el caso contrario. ¿Qué pasaría, profesor, si tengo un desplazamiento contrario a la fuerza? Mira, tienen sentidos contrarios la fuerza y el desplazamiento. Ajá, estamos en este caso, ¿cierto? Fuerza y desplazamiento tienen sentidos contrarios. ¿Qué signo le corresponde? El signo negativo. Entonces, acá colocaremos el signo negativo. Acá colocaremos luego el valor de la fuerza, que es F, en este caso, multiplicado por el valor del desplazamiento, que sería D. Entonces acá tendríamos un ejemplo de trabajo negativo. Trabajo negativo, entonces podemos concluir de que es debido a que la fuerza y el desplazamiento tienen sentidos opuestos. ¿Ok? Eso es lo que podemos nosotros concluir, jóvenes. Bien, entonces tenemos el caso cuando trabajo es positivo, trabajo de la fuerza es negativo. Ahora, vamos a ver el caso en donde el trabajo es igual a cero. ¿En qué caso será ese? Cuando la fuerza y el desplazamiento sean perpendiculares. En este caso, el trabajo de esta fuerza va a ser cero, por el hecho de que son perpendiculares. Entonces, en ese tercer caso, vamos a tener que el trabajo es igual a cero. Entonces, tenemos casos completos. No hemos cubierto los tres únicos casos que tenemos. Trabajo positivo, trabajo negativo y trabajo igual a cero. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y ustedes dicen, no, profesor, ¿y si el móvil se mueve en un plano inclinado, qué sucede? ¿Qué pasa en ese caso, jóvenes? ¿Ah? Uno también se pone incierto, inseguro, ¿no? Profesor, los problemas no son tan sencillos. ¿Qué pasaría en este caso, por ejemplo? Tienes un cuerpo que está ascendiendo sobre un plano inclinado con una fuerza constante y está recorriendo esta distancia de... ¿Qué podríamos hacer en este caso, jóvenes? Bueno, se puede optar por dos cosas. La primera es de esta manera. Primero, vamos a definir cuál es mi desplazamiento. Ya sabemos que el cuerpo va desde este punto inicial hasta este punto final. Ahora, yo voy a definir el vector desplazamiento. En este primer caso, en el caso A, el vector desplazamiento va a ser bastante simple. Va a ser un vector que te une el punto inicial y el punto final. O sea que esta flecha de verde va a ser mi vector desplazamiento. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, primero definimos dónde está mi vector de desplazamiento. Ahora, luego, jóvenes, ¿qué hacemos? Vamos a descomponer a esta fuerza en una componente paralela al vector de desplazamiento y en otra perpendicular al vector de desplazamiento. Entonces, con este ángulo de dato, alfa, ¿qué podríamos deducir, jóvenes? Por ejemplo, podríamos deducir de que este angulito de aquí también es alfa, ¿cierto? Alfa. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Todos de acuerdo conmigo? Ahora, esta componente paralela al desplazamiento, ¿cuánto valdría? ¿Cuál sería el valor de esa componente, jóvenes? F coseno de alfa. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Y el valor de la componente perpendicular al desplazamiento sería F seno de alfa. ¿Ok, jóvenes? Entonces ahí tenemos las dos componentes. Paralela al desplazamiento f coseno de alfa y perpendicular al desplazamiento f seno de alfa. Pero joven, recuerda de que la componente o toda fuerza perpendicular al desplazamiento realiza trabajo igual a cero. ¿Dónde está? Aquí está. Esta fuerza, por ejemplo, es perpendicular al desplazamiento, forma 90 grados con desplazamiento. Bueno, el trabajo de esta fuerza es igual a cero. Lo mismo sucede en este caso con esta componente. Esta componente forma 90 grados con el desplazamiento. Entonces, esta componente F seno de alfa no realiza trabajo. Su trabajo es igual a cero. Profesor, conclusión. ¿Cuál es la componente que realiza trabajo? Es esta componente, la componente horizontal, o sea, esta componente de aquí. Esta componente realiza trabajo, jóvenes. ¿Por qué? Si te das cuenta, esta componente es paralela al desplazamiento. Entonces sí va a realizar trabajo. Muy bien, jóvenes, entonces ya de acuerdo a esto vamos a usar la fórmula común, la que hemos visto, ¿cierto? Esta de aquí.
Tan simple. A ver, profesor, primero vamos con el signo, si es positivo o negativo. Bastante simple, jóvenes. Fíjate en esta componente. Esta componente, ¿qué sentido tiene? Tiene el mismo sentido que el desplazamiento, ¿te das cuenta, no? Claro, esta componente y el desplazamiento son paralelas y tienen el mismo sentido. Entonces, ¿qué signo llevará, jóvenes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Signo positivo o negativo? ¿Ah? Signo positivo, jóvenes, ¿cierto? Porque la fuerza y el desplazamiento tienen el mismo signo. ¿Todo bien, jóvenes? A ver, ¿todo claro ahí? Muy bien, espero que sí. Muy bien, entonces, ahora, la fuerza. ¿De qué fuerza estamos hablando, jóvenes? De la componente, obviamente, paralela al desplazamiento, o sea, de esta componente de aquí. De esta componente de aquí. Esta componente tiene un valor de f coseno de alfa, ¿de acuerdo? Entonces sería f coseno de alfa. Ese sería el valor de la fuerza. Ahora, claro, profesor, ¿y el F qué fue? El F ya lo hemos descompuesto, joven, en una componente perpendicular y paralela. El F ya desapareció, no nos interesa. La fuerza que es paralela al desplazamiento que va a realizar trabajo es esta componente F coseno de alfa, que le estamos colocando aquí. ¿De acuerdo? Y la formulita que te dice, profe, la fórmula te dice también multiplicado por el desplazamiento. En este caso hemos definido a nuestro desplazamiento como D, este vector de verde. Entonces el módulo de ese vector desplazamiento sería D. Entonces acabamos de calcular el trabajo de esta fuerza. Sería más F coseno de alfa por D. Claro, jóvenes, hasta ahí. Muy bien. Profe, ¿esa es la única manera de realizar o de hacer este problema? La respuesta es no. Hay otra manera más, digamos, em, otra forma mejor, más Profesor, versátil. disculpe, Sí, dime. disculpe, ¿por qué era por D, dijo? ¿Por D? Ah, mira, Por la para fórmula. calcular, claro, para calcular el trabajo Ok, necesitas primero el signo, va más o menos, la fuerza bien. y el desplazamiento. Fuerza y desplazamiento deben tener la misma dirección, o bien con el mismo sentido, o bien con sentidos opuestos. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, esta fuerza claramente no tiene la misma dirección que el desplazamiento. Lo que hemos hecho primero nosotros es definir el desplazamiento. El desplazamiento es este D. Y de acuerdo a la definición del desplazamiento, o sea, el desplazamiento simple, que te une el punto inicial y te une el punto final, ¿de acuerdo? Ese sería mi vector de desplazamiento. Y de acuerdo a este vector de desplazamiento, yo voy a descomponer a esta fuerza en una componente perpendicular al desplazamiento y en una componente paralela al desplazamiento. Sabemos que la componente perpendicular al desplazamiento no realiza trabajo. Trabajo es igual a cero. O sea que F seno de alfa, esa componente perpendicular, trabajo es igual a cero. Entonces es como si no existiese. La única componente que realiza trabajo es esta componente paralela al desplazamiento. ¿De acuerdo? Y justamente es por eso que aplicando, mira, tenemos una componente paralela al desplazamiento que vale f coseno de alfa. Tenemos el desplazamiento que vale d. Aplicamos esta formulita nada más. Más menos f y d, donde f y d son paralelos. Justamente hemos aplicado esto. Esta componente es paralela al En este desplazamiento. caso es paralelo, perdón, profe, en este caso es paralelo y en el mismo sentido, ¿verdad? Exactamente, por eso que ya es signo positivo. Ok. La D. Ah, no, el signo va para la F. El signo va, el signo es el siguiente. Simplemente, cuando f y d tienen el mismo sentido, va signo positivo. Cuando f y d tienen sentidos opuestos, va signo negativo. En este caso, en Para este el ejemplo, F. o La D sea, siempre va con su sentido positivo. no. La f y d, olvidémonos de las condiciones particulares. O sea, el d puede apuntar en donde sea. Lo que estamos hablando es que f y d, si ambos son paralelos y tienen el mismo sentido, apunten a donde apunten esos vectores, va a llevar signo positivo. El f y el d, si
son sentidos opuestos, apunten en donde apunten esos vectores, serán signos negativos. En este caso, fíjate, esta componente que la he marcado de amarillo, f coseno de alfa, y este vector de desplazamiento d, apuntan en el mismo sentido, ¿cierto? Entonces, Sí, el trabajo será positivo, ¿cierto? Claro, son paralelos y apuntan en el mismo sentido. Eso es lo que nosotros buscábamos. Vectores paralelos al desplazamiento y perpendiculares al desplazamiento. Este vector perpendicular al desplazamiento, su trabajo es igual a cero. Por eso que f seno de alfa no lo tengo en cuenta. El único que tengo en cuenta es este f coseno de alfa. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? sí, profe. Entonces, si es que son sentidos opuestos, ambos van con signo negativo, entonces. No es que ambos, el trabajo es negativo. Trabajo negativo cuando tienen sentidos opuestos. O sea, acá está. Trabajo negativo cuando estos tienen sentidos opuestos. Trabajo positivo cuando los dos tienen el mismo sentido. ¿De acuerdo? El trabajo es una cantidad física, en este caso, eh, que puede ser positiva o negativa. ¿De acuerdo? Ya, En este pues. caso, sí está claro. Entonces, lo primero que hemos hecho, como vuelvo a repetir, lo primero que hemos hecho es eh, definir el desplazamiento. Y de acuerdo a ese desplazamiento, ya definido, vamos a descomponer las fuerzas en fuerza perpendicular y en fuerza paralela al desplazamiento. Pero esta forma no es la única de enfrentar este problema. Y yo te recomiendo esta que es mucho más versátil. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a tener fuerzas con una fuerza constante, de nuevo, el mismo caso, pero ahora la fuerza tú ya no la vas a cambiar. A la fuerza la vas a dejar tal cual, la vas a dejar tranquila. El desplazamiento es el que va a cambiar. Entonces, como el punto inicial es este punto de aquí y el punto final es este otro, entonces nuestro nuevo desplazamiento será este vector de aquí. Tú dirás, profesor, pero el cuerpo se está desplazando hacia este sentido, no hacia la derecha, sí. Es cierto, el cuerpo se desplaza, bueno, su recorrido, su trayectoria es a lo largo del plano inclinado, pero para nosotros nuestro nuevo vector de desplazamiento va a ser este vector de verde de aquí. O sea, vamos a buscar un vector de desplazamiento que sea paralela a esta fuerza que estamos viendo aquí. ¿De acuerdo? Ese es el truco. A pesar de que este cuerpo se mueve en ese plano inclinado, no nos va a interesar. Se mueve en el plano inclinado, sí, pero vamos a tomar como vector de desplazamiento a un vector que siempre va a ser paralelo a esta fuerza. ¿Y de dónde a dónde? El cuerpo empieza en esta posición, termina en esta posición. El vector paralelo a esta fuerza y que respete esas condiciones va a ser desde este punto hasta este punto. Este va a ser mi nuevo vector de desplazamiento. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, profesor, ¿cuánto vale este nuevo vector de desplazamiento? Bueno, teniendo en cuenta de que la distancia recorrida aquí ha sido d, entonces, por trigonometría, ¿no? Se forma con un triángulo rectángulo, la hipotenusa vale d, este ángulo es alfa, entonces este señor, el módulo de este vector de verde, ¿cuánto valdría, jóvenes? D, d coseno de alfa, Sí, ¿cierto? sí. Excelente. Entonces, mira, tenemos el mismo caso. Fuerza de azul, desplazamiento de verde. Ambos tienen el mismo sentido. Entonces, ¿cuál es el valor del trabajo? El signo primero, lo que nos interesa. Signo positivo o Positivo. negativo. Positivo, muy bien, porque ambos, fuerza y desplazamiento, tienen el mismo sentido. Ahora, la fuerza simplemente es F, no hay ningún problema, lo coloco aquí, F. ¿Y el desplazamiento cuánto vale? D coseno de alfa. Profesor, que ya no era este D, ya no, es el valor, el módulo de este vector de verde, D coseno de alfa. Este sería el nuevo desplazamiento, D coseno de alfa. Jóvenes, entonces si te das cuenta hemos llegado al mismo resultado del caso anterior. O sea, son dos cosas, son dos maneras, mejor dicho, de hacer el mismo problema. Llegamos al mismo resultado. Entonces, joven, ya no te puedes asustar si te toca un caso un poco más complicado. ¿De acuerdo? ¿Está claro, jóvenes? Si has entendido esto, has entendido la mitad de la clase, por lo menos. ¿Ok? Muy bien.
A ver, vamos a romper un poco el hielo, ¿ok? Vamos a poner ejemplitos. Dice, determina el trabajo de la fuerza constante. F es igual a 20 newtons si el cuerpo ha ascendido 5 metros. Entonces, mira, tenemos un cuerpo que ha ascendido 5 metros. O sea que este D vale 5, ¿de acuerdo? O sea que D, en este caso, vale 5 metros. Igual a 5 metros. Muy bien. Ahora, esta fuerza, si te das cuenta, es constante y es opuesta a este desplazamiento. Vamos a calcular el trabajo de esta fuerza. ¿Qué usamos? Esta formulita de aquí. Entonces, así, despacio nomás. Trabajo es igual. Primero, el signo. Importante es el signo. Positivo o negativo, profesor. Mira, la fuerza y el desplazamiento tienen sentidos contrarios. Fuerza apunta hacia abajo, desplazamiento apunta hacia arriba. Entonces, el signo que le va a corresponder es el signo negativo, puesto que son opuestos. ¿Ok? Son vectores opuestos. Aquí está, signo negativo. El valor de la fuerza, ¿cuánto vale? Dato de problema, vale 20 newtons, ¿cierto? Entonces acá coloco 20. Multiplicado por el módulo del desplazamiento. Ese módulo del desplazamiento vale 5 metros, entonces acá coloco 5, simplemente. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Muy bien, ya Valesca sacó menos 100 joules. Excelente, Valesca. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, ¿qué les parece? En este caso, tenemos un trabajo negativo. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora vamos con el siguiente ejemplito, un caso parecido al ejemplo que hemos puesto en la diapositiva anterior. Dice, un cuerpo asciende en un plano inclinado debido a la acción de una fuerza constante de 20 newton. Calcule el trabajo de tal fuerza si el cuerpo recorre 5 metros sobre el plano inclinado. Mira, esto podría ser tranquilamente un problema de la guía, un problema de la separata, pero lo estamos colocando como ejemplito nada más. Entonces, mira, te pone en este caso esta fuerza constante y en este caso ha recorrido una distancia de 5 metros. Muy bien, jóvenes, ¿qué te había recomendado? Que nosotros, en este caso, vamos a mantener a la fuerza constante. Fuerza no la vamos a alterar. ¿Cuál va a ser lo que vamos a alterar? A nuestro desplazamiento. Es cierto que el cuerpo se desplaza desde este punto hacia este punto, es cierto, pero a nosotros nos va a interesar un vector que sea paralela a esta fuerza. Entonces el vector desplazamiento, nuestro nuevo vector desplazamiento va a ser este vector paralelo a esta fuerza que va desde este punto hasta este punto. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces este sería nuestro nuevo vector desplazamiento. Muy bien, jóvenes. A ver, ustedes dirán, profesor, ahora, ¿cuánto vale el módulo de este vector de verde, de vector desplazamiento? Fácil, mira, la distancia que he recorrido desde este punto hacia este punto, ¿cuánto vale? 5 metros, ¿cierto? Y acá tienes un triángulo rectángulo de 37,53 grados. Si esta hipotenusa vale como 5, este cateto vale como ¿cuántos, jóvenes? Como 4 metros, ¿cierto? 4 metros, o sea, esa distancia vale 4. Excelente. Entonces, profe, mira, qué fácil. Tenemos fuerza y desplazamiento, los dos apuntando en el mismo sentido, ¿no? A ver, vamos a aplicar esta formulita de nuevo. A ver, sería trabajo igual. El signo, importantísimo. Profesor, a ver, la fuerza y el desplazamiento, este vector de azul y este vector de verde, apuntan en el mismo sentido. Signo positivo. Entonces acá tendremos el signo positivo, más. Ahora, la fuerza. La fuerza es F y este F vale por dato del ejemplo 20 newton. Entonces acá colocamos 20. Multiplicado por ¿cuál? El desplazamiento. Nuestro desplazamiento es este vector de aquí, este vector de verde. ¿De acuerdo? Y este vector tiene un módulo de 4. Entonces sería acá 4. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces el trabajo sería simplemente más 80 joules. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces ya hemos visto ya casi todos los casos. Trabajos positivos, trabajos negativos, y estos casos bastante simples, ¿no? Por ejemplo, este último ejemplo podría ser tranquilamente una pregunta de examen de admisión. Como te das cuenta, joven, no es nada del otro mundo, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos ha demorado? Muy poco. Solamente el punto aquí es tener los conceptos bien claros. Bien, jóvenes, entonces espero que haya estado bien hasta aquí. ¿Todo bien? Vamos a ir a los problemas.
Problema número 1. Yo creo que estamos preparados para este problemita. Dice, un cuerpo sujeto al extremo de una cuerda se mueve sobre una superficie horizontal sin rozamiento, describiendo una circunferencia de 3 metros. Indique verdadero o falso en las proposiciones. Dice, el trabajo de la tensión de la cuerda es positivo. Eso es lo que te pregunta. Entonces, mira, lo que vamos a tener es lo siguiente. Un cuerpo que va a estar moviéndose por este, acá tenemos un plano, y un cuerpo que va a estar dando este movimiento circular, ¿no? Sobre este plano. Entonces, vamos a dibujar primero, si este cuerpo está que da este movimiento circular, vamos a dibujar a este cuerpo en un determinado instante de tiempo. Supongamos que se encuentra aquí. Muy bien. Acá, como hemos mencionado, va a haber una fuerza de tensión. En este caso, o en este cuerpo está sujeto a una cuerda. Hay una determinada cuerdita aquí que une a este centro, por ejemplo, acá esta cuerda, y une a un centro O. Muy bien, jóvenes. Entonces, si nosotros le hacemos un cortecito a la cuerda, un pequeño corte a la cuerda, vamos a tener una fuerza de tensión, ¿de acuerdo? Una fuerza de tensión, y esta fuerza de tensión es justamente apuntando hacia el centro. Es una fuerza que apunta hacia el centro. ¿De acuerdo? Estamos haciendo un diagrama de cuerpo libre, simplemente este cuerpito, a esta bolita de color amarillo. ¿Qué más, profe? Hay una fuerza de peso, ¿cierto? Claro, el peso sería un vector vertical y hacia abajo. ¿De acuerdo? El peso. Y como es vertical hacia abajo, va a ser perpendicular al plano en el cual está girando este cuerpo. Y por ende va a ser perpendicular también a la fuerza de tensión. O sea, acá va a haber un angulito de 90 grados. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces el peso va a ser perpendicular a esa fuerza de tensión. Muy bien, jóvenes, ¿qué más? Hay otra fuerza debido a la superficie, a esta mesa, que es la fuerza normal. Esta fuerza normal la voy a graficar con esta fuerza de vector de color verde, y va a ser nuestro Fn. Como en el caso anterior, jóvenes, esa fuerza normal también es perpendicular a la mesa. O sea, va a ser perpendicular, por ende, a la fuerza de tensión. Y ahí tenemos, jóvenes. ¿Estamos hasta ahí claros? Muy bien. En todo momento, este cuerpito está sujeto a estas tres fuerzas. Fuerza normal, fuerza de peso y esta fuerza de tensión. Esta fuerza de tensión es nuestra fuerza centrípeta. ¿Te acuerdas de la clase anterior? Nuestra fuerza centrípeta. Muy bien, jóvenes. Ahora, la pregunta del siglo. Profesor, vamos a analizar a estas tres fuerzas y estamos analizándolo en este punto de aquí. Pregunta, en este punto de aquí, instantáneamente, ¿cuál sería nuestro vector de desplazamiento? O sea, ¿cuál sería el vector de desplazamiento de este cuerpito en este punto? Suponiendo de que se está moviendo en este sentido. A ver, lo vamos a colocar así. Se mueve en ese sentido. Está que se mueve así. En un sentido visto desde nosotros, en un sentido, por ejemplo, antihorario. Entonces, jóvenes, el desplazamiento en este punto va a ser este vector de aquí. Lo voy a graficar con este vector de este color. ¿De acuerdo, jóvenes? Este sería nuestro vector de desplazamiento justamente en ese punto. Nuestro D. ¿De acuerdo? Entonces, en este punto, este vector de desplazamiento sería D. En este otro punto sería D, pero serían, en este caso, si tú te das cuenta, D pequeños, ¿no? Serían pequeños vectores D. Claro, porque en cada instante de tiempo, este cuerpo está cambiando de dirección. Por eso que en este punto, este D va a tener esta dirección. En otro punto va a tener otra dirección y así sucesivamente. Pero a mí me interesa solamente en ese instante de tiempo. Este D es nuestro pequeño desplazamiento, es un desplazamiento muy pequeñito, ¿de acuerdo? Ahora, mira, el problema se volvió fácil. ¿Por qué? Porque mira, acá tienes este desplazamiento pequeñito D. Tienes estas tres fuerzas. ¿Puedes o no puedes determinar cuál es el trabajo de esas fuerzas respecto a este pequeño desplazamiento D? Si se puede. Por ejemplo, dice, el trabajo de la tensión de la cuerda es positivo.
Fíjate, la tensión con este D, este vector de verde oscuro, ¿son perpendiculares o no, jóvenes? Claro que son perpendiculares. Forman 90 grados, joven. Acá te lo voy a colocar aquí. Forma 90 grados. O sea que el D y el T, tensión de la cuerda, forman 90 grados. ¿Y qué habíamos dicho al respecto? Cuando fuerza y desplazamiento forman 90 grados. ¿Cuál es el valor del trabajo en ese caso? No, si no te acuerdas, aquí lo hemos colocado. Cuando fuerza y desplazamiento forman 90 grados, trabajo de esa fuerza es igual a cero. Ajá, o sea que en este caso de aquí, este desplazamiento pequeñito con esta tensión forman 90 grados. El trabajo de la tensión es igual a cero. Entonces acá vamos a colocar trabajo de la tensión de T es igual a cero. De una formas análogas, jóvenes. El trabajo de la fuerza normal. El trabajo de la fuerza normal es perpendicular a este desplazamiento. Fíjate, claro, el desplazamiento está en el plano de la mesa, y la fuerza normal es perpendicular a ese plano de la mesa. O sea que desplazamiento y fuerza normal también son perpendiculares. O sea, trabajo de la fuerza normal, ¿a qué sería igual, jóvenes? A cero también. ¿Qué más? El trabajo del peso, profe, el trabajo del peso, ¿a qué es igual? Bueno, el trabajo del peso es igual a cero también. ¿Por qué? Puesto de que el trabajo y este desplazamiento también son perpendiculares. ¿De acuerdo? Por eso que el trabajo del peso será igual a cero. Trabajo de peso igual a cero. O sea que los tres hacen trabajo igual a cero. Sí, los tres. Muy bien. Entonces dice, el trabajo de la tensión en la cuerda es positivo, es falso, es igual a cero. Entonces acá colocamos que es una falsa. 2. El trabajo del peso es negativo, falso también, porque el trabajo del peso es cero. Y 3. El trabajo de la normal es nulo, verdadero. Claro, acabamos de ver de que el trabajo de la fuerza normal es nulo, al igual que los otros trabajos. Trabajo de la tensión, trabajo de la normal, trabajo del peso, los tres son ceros. ¿De acuerdo? En esta tercera proposición sí está afirmando que sea cero o que sea nulo. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra E, jóvenes. Falso, falso, verdadero. Y bueno, acá hemos colocado, ¿no? Esto de distintas perspectivas. Esta es movimiento de este cuerpito visto de esta perspectiva. Esto viéndolo desde arriba, por ejemplo, ¿no? El desplazamiento estaría aquí. El desplazamiento D estaría aquí. Un desplazamiento muy, pero muy pequeñito. Y la tensión de la cuerda estaría apuntando así. ¿De acuerdo, jóvenes? Así, tensión de la cuerda T. Entonces, como vemos también, acá formarían 90 grados. Entonces, desplazamiento y tensión, como forman 90 grados, trabajo de la tensión es igual a cero. Fácil, ¿cierto? Y viéndolo de perfil, si nos ponemos de perfil al plano de esta mesa, veríamos que este cuerpito estaría más o menos así. El vector desplazamiento estaría así, por ejemplo, tendría esta dirección, este vector D. Hacia arriba apuntaría la fuerza normal, Fn. Hacia abajo apuntaría el peso, que le hemos denotado con este color azul, el peso. Y te das cuenta, jovencito, que los dos son perpendiculares al desplazamiento, ¿cierto? Entonces los dos van a formar 90 grados con este desplazamiento. Por lo tanto, lo que habíamos afirmado, ¿no? Se cumple. Como fuerza normal y desplazamiento, peso y desplazamiento son perpendiculares los dos, entonces el trabajo de la fuerza normal y del peso ambos son iguales a cero. ¿Está claro, jóvenes? Entonces acá era, ¿no? La primera proposición era falsa, la segunda proposición era falsa y la tercera proposición sería verdadera. Estamos simplemente repitiendo. Tercera proposición verdadera. Alternativa a la letra E. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? ¿Está claro el problemita? Lo estamos viendo de distintos puntos de vista, de distintos ángulos. Acá lo vemos desde arriba, por ejemplo, acá
aquí, es como que si lo colocamos nuestro ojo por encima de este plano. Estamos viendo por ahí, desde este punto de vista. Entonces simplemente vemos que este cuerpo está realizando este movimiento. Ahora, si nosotros nos ponemos por el costado de este plano, nosotros veríamos algo así. ¿De acuerdo, jóvenes? En cualquier caso, el desplazamiento es perpendicular a la tensión, es perpendicular a la fuerza normal y al peso. Por eso que los tres trabajos son ceros. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Sí? Bueno, espero que sí. Espero que sí, jóvenes. Entonces, ni siquiera hemos usado esta definición, ¿no? Simplemente hemos usado la, ya lo que nosotros sabemos de que fuerza perpendicular al desplazamiento, como en estos casos, fuerzas perpendiculares al desplazamiento, siempre van a dar un trabajo igual a cero. Muy bien, ahora vamos a hablar de trabajo neto. Trabajo neto WN. Dice, suma de todos los trabajos de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Si, por ejemplo, tienes un cuerpo en donde le realizas un diagrama de cuerpo libre y actúa la fuerza F1, F2, F3 y F4. Entonces, el trabajo neto va a ser la suma de todos los trabajos que actúan sobre ese cuerpo. Entonces, en este caso, trabajo neto es igual al trabajo 1, pero ahora le tengo que adicionar los otros trabajos. O sea, sería más el trabajo 2. Ahora le tengo que adicionar el trabajo de la otra fuerza. Sería más el trabajo, el trabajo 3, W3, y más el trabajo de la última fuerza, ¿cuál sería? Trabajo 4, ¿cierto? Más el trabajo 4. Entonces, la suma de todos los trabajos de todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo se le llama trabajo neto, ¿sí? Eso sería entonces ese ejemplito. Ahora, algo bastante importante, jóvenes, que lo vamos a repetir más adelante inclusive. El trabajo neto será cero en tres casos. Primero, cuando el cuerpo está en reposo, cuando el cuerpo está haciendo MRU, y el tercer caso, cuando el cuerpo se mueve muy lento. En estos tres casos, el trabajo neto sobre este cuerpo va a ser igual a cero. Esto es bastante importante, jóvenes. Lo vamos a ver inclusive en capítulos de la semana 11, semana 12. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Entonces, con todo esto ya aclarado, vamos a ir a los problemitas. Problema número 3, por ejemplo. Dice, un hombre y una muchacha desplazan rectilíneamente un cajón de 20 kilogramos de masa sobre una superficie horizontal rugosa de coeficiente de rozamiento cinético, MUC. Bueno, nosotros lo llamamos MUSUK, ¿cierto? Pero bueno, acá lo llamamos MUSUC, igual a 0,5. El hombre ejerce una fuerza de magnitud 100 newton y la muchacha una fuerza de magnitud 60 newton. ¿Cómo se muestra en la figura? ¿Cuál es el trabajo total realizado en el cajón si el cajón se desplaza 10 metros en este caso? Entonces, jóvenes, ¿qué vamos a hacer primero? Primero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir dónde nuestro cuerpito se desplaza. Vamos a definir nuestro vector de desplazamiento. Como estamos ante una trayectoria bastante sencilla en una superficie horizontal, entonces lo más saludable sería definir a nuestro vector de desplazamiento de esta forma. Como profe, así. Vector de desplazamiento sería un vector, en este caso, ahí, ya. Sería un vector eh, en esta dirección, jóvenes. Este sería nuestro vector de desplazamiento. ¿De acuerdo? Este vector D va a ser nuestro vector de desplazamiento. Ahora, te dicen de que se ha desplazado 10 metros. O sea, este señor sería de módulo 10. Desplazamiento D igual a 10 metros. Muy bien, jóvenes. Ahora, hemos definido nuestro vector de desplazamiento. Hasta ahí todo bien. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Diagrama de cuerpo libre sobre el cuerpo que estamos analizando. Estamos analizando esta caja. Entonces vamos a dibujar todas las fuerzas que actúan sobre esta caja. Ahora, para corregir el problema, creo que acá te colocaron F1 y acá te colocaron F2 si revisas tu guía. Muy bien, jóvenes, lo vas a cambiar. Acá va a ser F1, en vez de F2 vas a colocar F1
y viceversa. En vez de F1 vas a colocar F2. Ese es un detalle, hubo un pequeño error de tipeo. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación? Bueno, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos al peso, ¿de acuerdo? El peso es un vector vertical y hacia abajo. Profe, este peso, si este bloque tiene una masa de 20 kilogramos, aceleración de la gravedad 10, peso es m por g, o sea, 20 por 10, sería 200 newton, ¿cierto? 200 newton. Ese sería el valor del peso. Ahora, profe, la fuerza normal. ¿Cuál sería el valor de la fuerza normal? Un vector vertical y hacia arriba. Esa sería la fuerza normal. Pero en este caso lo hemos representado de color, lo hemos representado de color amarillo. Pero vamos a respetar estos colores, ¿ok? Entonces, esta fuerza normal es un vector vertical y hacia arriba también. Ahí tienes a la fuerza normal. Solamente para que tengas un poquito, seguirle la hilación, este vector, todo eso lo voy a pintar de rojo, ¿está bien? Al peso lo voy a colocar de rojo para, que, para evitar confusiones. Acá habíamos dicho que era 200 newton. Perfecto, jóvenes. Entonces, la fuerza normal de amarillo apunta hacia arriba, el peso de rojo apunta hacia abajo, 200 newton. ¿Qué más, joven? Profe, se está desplazando hacia la derecha. Va a haber una fuerza de rozamiento oponiéndose al desplazamiento. O sea, esta fuerza de rozamiento tendría una dirección hacia la izquierda. Este vector que estoy dibujando aquí, este vectorcito de aquí, de morado, sería nuestra fuerza de rozamiento. En este caso, fuerza de rozamiento cinética. Nosotros le hemos llamado FK, algunos lo llaman FC también, C de cinético. Bueno, nosotros le hemos llamado FK. ¿Qué más, jóvenes? Ese es todo, ¿no? Ese es todo lo que tenemos. Entonces, tenemos a esta fuerza F1 y F2, tenemos a la fuerza normal, tenemos al peso y tenemos a esta fuerza de rozamiento. El diagrama de cuerpo libre está completo. A continuación, jóvenes, ¿qué vamos a hacer? Lo que habíamos dicho anteriormente. En este caso, como hemos definido de esta manera nuestro desplazamiento, vamos a descomponer a todos los vectores en componentes paralelas al desplazamiento y en componentes perpendiculares al desplazamiento. En el caso del peso y de la fuerza normal no hay problema, puesto que son perpendiculares al desplazamiento. Donde hay problemas son con estos vectores F1 y F2. Ahora, vamos a descomponer a este vector F1. Supongamos que el vector F1 lo coloreo de color azul. Profe, este vector F1 te dicen bien clarito de que tiene un valor de ¿cuánto? ¿Cuánto tiene el valor de F1, jóvenes? Es de 100 newton, ¿cierto? 100 newton, o sea, profe, acá vale 100 newton. Acá lo voy a colocar un poquito más arriba, aquí, 100 newton. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es descomponer este vector en una componente paralela al desplazamiento y en una componente perpendicular a este desplazamiento. Profe, qué fácil, o sea, esta componente sería 100 coseno de 53 grados y esta otra componente sería 100 seno de 53 grados, ¿de acuerdo? Profe, pero bueno, este vector vale 100. Como este vector vale 100, ¿cuánto valdría esta componente, jovencitos? Sería, ¿cuánto? 60 newton. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Sí? 60 newton. ¿Y la otra componente cuánto valdría? 80 newton. Ajá, entonces este vectorcito lo hemos descompuesto en una componente paralela al desplazamiento y en otra componente perpendicular al desplazamiento. Entonces lo vamos a eliminar a este vectorcito de aquí. Este ya ha sido eliminado. Ya no nos interesa. Ya tenemos a esa componente perpendicular al desplazamiento y a esa componente paralela al desplazamiento. Ya tenemos lo que queremos. Si quieres también borras este ángulo para que no te distraiga. Ya está, jóvenes. ¿Qué más? Algo parecido vamos a hacer. Algo parecido vamos a hacer
Perdón, algo parecido vamos a hacer con F2, ¿de acuerdo? Con F2 lo mismo. A F2 le hemos pintado de verde. A ver, profe, este F2 le hemos pintado con un vector verdecito. Muy bien. Ahora, F2. La misma historia. F2, ¿cuánto vale, jóvenes? Acá, dato de problema. F2 vale 60 newton. Ujú. Entonces acá sería 60 newton. 60 N. Lo mismo, jovencito, vamos a descomponer en una componente perpendicular al desplazamiento, esta componente de aquí, y en una componente paralela al desplazamiento, esta otra componente de aquí. Muy bien, jóvenes. Entonces, de nuevo, ¿no? Si este ángulo es 37 grados, él también va a valer 37 grados. O sea, estos angulitos son iguales. Este angulito, que lo voy a colorear de este color mejor, este angulito y este otro angulito son iguales, 37 grados también. Muy bien. Entonces lo mismo, ¿no? Acá tendríamos 60 coseno de 37 grados, 60 seno de 37 grados. ¿Cuánto sería eso, jóvenes? O también puedes aplicar el triángulo notable, ¿no? Acá este es de 4, 3 y 5. También podría ser. ¿De acuerdo? Entonces, acá ya lo habían sacado rápido, ¿no? Claro, si este es como 5, 5K es igual a 60, K es igual a 12, ¿cierto? Acá sería 4 por 12, 48, ¿de acuerdo? Acá sería 48 newton, y el otro sería 3 por K, pero K vale 12, 3 por 12, 36. Muy bien, profesor, excelente. Entonces, mira, lo que vamos a hacer es eliminar a ese vectorcito porque ya lo tenemos, ¿no? Ya tenemos sus componentes, ya no, ¿para qué lo tenemos ahí? Nos estorba, nos distrae. Entonces lo elimino, pues. Ya lo hemos descompuesto. Entonces, jovencito, mira, tienes fuerzas que están bueno, en el sentido del desplazamiento y fuerzas que son perpendiculares al desplazamiento. ¿De acuerdo? Ahí lo tienes. Ahí Valesca ya lo sacó, ¿no? 36 newton en vertical, 48 newton horizontal. Perfecto, excelente. Ahora, profe, lo que hay que darnos cuenta de algo bastante interesante. El cuerpo se está moviendo hacia la derecha, perfecto, todo bien. Pero en la dirección vertical no se está moviendo. O sea, podríamos decir que en la dirección vertical hay equilibrio. O sea, podemos aplicar esta formulita. Suma de fuerzas que apunta hacia arriba es igual a suma de fuerzas que apunta hacia abajo. ¿De acuerdo? Mucho cuidado entonces. A ver, fuerza que apunta hacia arriba, por ejemplo, sería la fuerza normal. Esta fuerza normal apunta hacia arriba. F, N. ¿Hay alguna otra fuerza que apunte hacia arriba, jóvenes? La respuesta es sí. Esta fuerza de 80 newton también apunta hacia arriba. 80. ¿Alguna otra fuerza que apunte hacia arriba, jóvenes? Ya no. Ahí nomás queda. Esto es igual a la suma de fuerzas que apunta hacia abajo. La fuerza que apunta hacia abajo sería esta fuerza de 36 newton, por ejemplo. 36 newton. ¿Y hay alguna otra fuerza que apunte hacia abajo para adicionarle? Sí. ¿Dónde está? Está aquí. El peso, 200 newton. Y se acabó, jovencitos. Entonces, eso ya es bastante sencillo, ¿no? Entonces, vamos a decir, fuerza normal es igual. A ver, rápidamente, este 80 me conviene, pasa a restar, me conviene restarlo con este de aquí. Saldría, saldría 120, ¿cierto? 120 más 36, 156. Entonces, nuestra fuerza normal sería 156 newton. Esto es importantísimo para lo que se viene, jóvenes. Usted dirá, profesor, pero ¿qué ganamos con la fuerza normal? Ganamos un montón. Ahorita te vas a dar cuenta por qué. Entonces, jóvenes, rompiendo mitos, ¿no? Ustedes, algunos habrán creído que siempre fuerza normal es igual al peso, no necesariamente. En este caso, el peso vale 200 newton y la fuerza normal tiene otro valor,
¿De acuerdo? Hay que tener muchísimo cuidado. No siempre el valor de la fuerza normal es igual al peso. Como ustedes pueden apreciar en este caso, no se cumple. Muy bien. Ahora, vamos con los trabajos. Ahora sí. Dejemos esa primera condición de equilibrio en la dirección vertical. Ahora vamos a evaluar los trabajos. Vamos por lo más simple, joven. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el trabajo del peso, 200 newton, es perpendicular al desplazamiento, ¿cierto? ¿Cuánto vale el trabajo del peso entonces? Vale 0. Algo parecido, el trabajo de la fuerza normal, como es perpendicular al desplazamiento, ¿cuánto vale ese trabajo de la fuerza normal? 0 también. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Trabajos sumamente sencillos. Fuerza perpendicular al desplazamiento, trabajo es igual a 0. Muy bien, jóvenes. Ahora, vamos con las otras fuerzas. Las fuerzas que son paralelas al desplazamiento. Tenemos que tener en cuenta esta formulita de aquí. Vamos con esta componente de aquí, jovencito. Lo voy a colorear. ¿Cómo haríamos? Bueno, con esta componente de 60 newton, ¿de acuerdo? Esta fuerza es de 60 newton. Profe, esta de 80 no, porque es perpendicular al desplazamiento. Está eliminado. Solamente a esta de 60 newton. ¿Te parece, jovencito, si ya eliminamos a las fuerzas que son perpendiculares al desplazamiento? ¿Sí? Para evitar confusiones. Ya sabemos que fuerza normal, sabemos que peso y sabemos que este señor de aquí es de 80 newton y este de 36 newton, que son perpendiculares al desplazamiento, no realizan trabajo. Entonces, mejor lo vamos a eliminar. ¿Te parece? Para evitar para evitar confusiones y todo eso. Lo vamos a eliminar. Lo eliminamos a él. Eliminamos también a él, porque son perpendiculares, no te realizan trabajo. Más que todo, te está distrayendo, ¿no? Y vámonos a lo que nos interesa. Y a él también lo vamos a eliminar. Va a terminar eliminado. Listo. Entonces, jóvenes, mira que es. Ah, bueno, faltó uno, ¿no? Mire, se nos estaba colando la fuerza normal. Ahí está. Ahora sí. Mira, ahora sí, todas estas fuerzas son paralelas o bien a favor del desplazamiento o bien en contra del desplazamiento. Vamos con esta fuercita, jóvenes, de 60 newton, ¿de acuerdo? Entonces, esta fuerza es 60 newton y el desplazamiento tienen el mismo sentido. Aplicamos esta formulita. Yo te hago la pregunta, joven, ¿qué signo llevará? ¿Más o menos? Signo positivo, puesto de que está en el mismo sentido que el desplazamiento. 60 apunta hacia la derecha, 60 newton, y el desplazamiento apunta hacia la derecha también. Ahora, coloco el valor de la fuerza, en este caso el valor de la fuerza vale 60 newton, multiplicado por el desplazamiento, que en este caso este desplazamiento vale d, que es igual a 10. Es el módulo de este vector desplazamiento de aquí. Ajá, o sea que este trabajo sería más 600 unidades, jovencitos, joules. ¿De acuerdo? Algo parecido vamos a hacer con este señor de aquí. Profe, 48 newton y el desplazamiento, esta fuerza y este desplazamiento tienen el mismo sentido. O sea que el signo, respetando esta formulita, el signo debe ser positivo también. De ser positivo para el trabajo de esta fuercita de verde. Ahora, ¿qué hago a continuación? Multiplico F por D. ¿El F cuánto vale? 48. ¿El D cuánto vale? 10. O sea, sería 48 por 10. 48 multiplicado por 10. Y eso me da un total de más 480 joules. Hasta ahí, excelente, jóvenes. Muy bien, ahora, profe, faltó la fuerza de rozamiento. Ajá, pero fíjese lo siguiente. Fuerza de rozamiento, Fk, y el desplazamiento tienen sentidos contrarios. Ah, entonces, como tienen sentidos contrarios, de acuerdo a esta formulita, el signo que le corresponde es el signo negativo. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, ahora, la fuerza, ¿cuánto vale la fuerza? No sabemos. Fk simplemente colocamos. Fk multiplicado por el desplazamiento. El desplazamiento es el mismo para todos, para esta fuerza y para todas las fuerzas.
el desplazamiento vale 10. Entonces acá colocamos 10. O lo multiplicamos por 10. Profe, pero no se olvide de que este FK se define de esta manera. Lo habíamos visto en la clase pasada, ¿te acuerdas? Entonces vamos a reemplazar, en vez de FK, vamos a colocar esto de aquí. Sería menos, y en vez de FK colocamos el valor equivalente, que sería MUK, o MUC, como tú lo quieras llamar. Profe, acá es MUC. Bueno, MUC y MUK son formas equivalentes de llamar, ¿no? Lo puedes llamar de ambas maneras. Multiplicado por Fn, fuerza normal, Fn. ¿De acuerdo? Entonces, en vez de colocar FK, estoy reemplazando por esa formulita. FK es igual a MUK por Fn. No te olvides multiplicar por 10. Acá estamos multiplicando por 10. Por 10. Ajá, profe. Entonces, ¿qué más? Siga. Menos. El Musutka, ¿cuánto vale, jovencitos? Vale, a ver, 0,5, ¿cierto? 0,5. Acá lo voy a colocar de este colorcito para que resalte. Multiplicado por la fuerza normal. ¿Y cuánto vale esa fuerza normal? Vale 156, perdón. 156. Y todo esto multiplicado por 10. ¿Cuánto sería eso, jóvenes? A ver si me están siguiendo. ¿Cuánto sería eso? Podría ser, por ejemplo, 0,5 es un medio, o sea, sería 156 entre 2. Perdón. ¿Y cuánto sería 156 entre 2, jovencitos? 78, ¿estamos de acuerdo? 78 al ojo nomás, ¿no? Y 78 por 10, 780, pero no te olvides del signo, o sea, sería menos 780 joules. ¿Todos de acuerdo conmigo hasta ahí? El signo es importantísimo, jóvenes. Menos 780 joules. Ahí está. Perfecto. Muy bien, ahora mira que el problema ya se volvió fácil. Mira, me preguntan cuál es el trabajo total realizado sobre este cajón. Trabajo total, ¿qué quiere decir? La suma de todos los trabajos. En otras palabras, trabajo neto. O sea que en la siguiente diapositiva me piden el trabajo neto, que es la suma de todos los trabajos. A ver, trabajo neto es igual. A ver, la primera fuerza que vamos a considerar, el trabajo del peso. A ver, ya sabemos que es cero, pero lo vamos a colocar por formalidad, ¿ok? Trabajo del peso, más el otro que realice, que bueno, que también lo tenemos que tener en cuenta, aunque no realice trabajo, es el trabajo de la fuerza normal, trabajo de Fn, más las otras fuerzas de ahí, ¿no? El trabajo de este señor de acá, el trabajo W1. El W1, W1 más el trabajo de la otra fuerza. La otra fuercita, ¿cuál sería? Voy a colocar esto un poquito más a la derecha. Ya. El trabajo W2 de verde. W2 más el trabajo de la fuerza de rozamiento. O sea, sería WFK. Eso sería. Trabajo de WFK. Jovencitos, entonces a continuación vamos a reemplazar todos los valores que acabamos de calcular. Todos los valores. Entonces, para el trabajo del peso y de la fuerza normal valen cero. ¿De acuerdo? Entonces acá colocamos trabajo neto igual. Trabajo del peso, cero. Más trabajo de la fuerza normal también vale cero. ¿Ok? Por protocolo lo estamos colocando, joven. Ya sabíamos que vale trabajo. Ese trabajo vale cero. W1, el W1 acabamos de calcular. ¿Cuánto vale ese trabajo? Más 600 joules. Siempre el signo es importantísimo, jóvenes. Si te olvidas del signo, estaríamos obrando mal. Más el trabajo de W2. Acabamos de ver cuánto vale. A ver cuánto vale, joven. Más 480 joules, ¿cierto? Repito, signo importante en este caso. Más 480. Y el otro que me falta es este de acá, ¿no?
Trabajo de la fuerza de rozamiento menos 780. Menos 780 joules. Menos 780 joules. Por ejemplo, si acá te olvidas el signo, la respuesta te sale totalmente diferente. Te sale totalmente diferente, jóvenes. Hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, jovencitos, acá sumamos, ¿no? Esto es bastante simple. Acá ya lo hacemos de un solo color. Trabajo neto igual 600 más 480 menos 780. Muy bien. 600 más 480, ¿cuánto te da? 600 más 480, ¿cuánto te da, jovencitos? 1000, ¿cierto? ¿Dónde está? 1080. 1080. No me obedece mi. Ahora sí, ya. 1080 menos 780 que te había quedado del otro lado. Y es igual a trabajo neto. ¿Trabajo neto a qué es igual, jóvenes? 300 joules. Esa sería la respuesta. Entonces acá tenemos la alternativa a la letra C. Jovencitos, hemos ido bien lento, pero espero que haya quedado claro hasta lo último. Ya Valesca los había sacado. Muy bien, Valesca, excelente. 300 joules, con signo positivo, claro, siempre el signo es importantísimo en este caso. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, un problema un poquito laborioso, ¿no? De hecho que si tienes práctica este problema lo hace más rápido, de hecho, lo va a hacer más rápido, solamente que para que quede todo bien claro, no, exista la menor cantidad de preguntas, se está explicando de este modo, ¿ok? Bien, jóvenes, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahí está el procedimiento, totalmente explícito. Espero que haya quedado claro, ¿ok? Muy bien, jóvenes. Vamos a un problema, el problema número 2. Dice lo siguiente, una persona empuja una carretilla de masa 15 kilogramos sobre una superficie horizontal, rugosa, con una fuerza constante igual a 80 newton, que forma un ángulo de 60 grados por encima de la horizontal. ¿Cómo se muestra en la figura? Si la carretilla se desplaza por una distancia de 5 metros con velocidad constante, determine el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Entonces, jóvenes, en este caso vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿te parece? Vamos a dibujar todas las fuerzas que actúan sobre la carretilla. La primera fuerza que actúa sobre ella sería, por ejemplo, su peso, el peso de la carretilla. El peso de la carretilla es este señor de aquí, ¿de acuerdo? Y en este caso, el peso de la carretilla va a valer 150 newton. La masa es 15 kilogramos, aceleración de la gravedad 10, o sea, ese peso vale 150 newton. ¿Qué más? Ahora, la fuerza normal. En todo momento va a haber una fuerza normal que le va a aplicar el suelo hacia la llanta de la carretilla. O sea, acá va a estar la fuerza Fn, fuerza normal. ¿Qué más, jóvenes? Bueno, el desplazamiento es horizontal, ¿cierto? Acá vamos a tener esta fuercita, por ejemplo. Esta fuercita es interesante descomponerla, ¿de acuerdo? Descomponerla, ¿en qué componente? Componente paralela al desplazamiento y componente perpendicular al desplazamiento. Entonces, esta fuercita de acá la vamos a descomponer en una componente perpendicular al desplazamiento y en una componente paralela al desplazamiento. Profe, en este caso, esta fuerza F tiene un valor de 80 newton. Entonces, mira, qué sencillo. Si él vale 80, él va a valer 40 y él va a valer 40 raíz de 3. ¿Estamos de acuerdo? Estamos corriendo un poquito más, jóvenes. Este sería de 40 newton y él sería 40 raíz de 3 newton, ¿de acuerdo? Entonces acá lo vamos a eliminar a este señor de acá porque nos está distrayendo. Nos distrae y no nos ayuda. Muy bien. Ahora, mira, ya tenemos ese vector descompuesto en estas componentes adecuadas, obviamente, ¿no? Perpendicular al desplazamiento, paralelo al desplazamiento. Ya. Profe, pero se está olvidando de algo. ¿De qué me estoy olvidando, jóvenes? ¿De qué crees? Hay un rozamiento ahí, ¿cierto? Hay un rozamiento. Es un vector
que se opone al desplazamiento. Acá hay una fuerza de rozamiento cinético, porque se está moviendo el cuerpito. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahí el diagrama de cuerpo libre está completo. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, vamos a evaluar los trabajos. ¿Cuáles son los trabajos más facilitos de evaluar? Los perpendiculares, ¿cierto? Por ejemplo, el trabajo del peso de 150, ¿cuánto vale? Bueno, profesor, el peso es perpendicular al desplazamiento, trabajo igual a cero. Qué fácil, ¿no? Trabajo de la fuerza normal perpendicular al desplazamiento, trabajo también igual a cero. Muy sencillo, jóvenes. Muy bien, ahora, profe, pero no todo es color de rosa, ¿no? Estos trabajos son fáciles, ¿no? Por eso que los voy a eliminar. Tan fáciles bueno, son los trabajos, ¿no? Que los vamos a eliminar. Ya. Eliminamos fuerza normal. Eliminamos a este 40 raíz de 3 también, ¿no? ¿Por qué? Porque es perpendicular al desplazamiento, ¿no? No hace trabajo. Trabajo es igual a cero también. Entonces, vamos a quedarnos solamente con las fuerzas que realizan trabajo, nada más, que son siempre paralelas a ese, a ese desplazamiento, ya sea que tienen el mismo sentido o sentido contrario. Perdón, jóvenes, estoy un poco mal. Bueno, ahora, ya con esas fuerzas que están paralelas o en el mismo sentido o en el sentido contrario al desplazamiento, vamos a aplicar esta formulita, ¿cierto? Esta fórmula ya es bastante famosa. Profe, mira, tenemos esta fuercita de 40 newton, el desplazamiento está en esta dirección, o sea que esta fuerza y el desplazamiento tienen el mismo sentido. Aplicando este criterio, primero, el signo, ¿cuál sería, jovencito? ¿Positivo o negativo? De esta fuerza de 40 newton. Sería positivo, ¿cierto? Ahora, el valor de la fuerza, ¿cuánto vale? 40. Entonces acá coloco 40. Multiplicado por el desplazamiento. El desplazamiento, ¿cuánto vale? Ese es dato de problema. 5 metros. Acá está 5 metros. Ajá, entonces sería más 200 joules el trabajo de esa fuercita de color azul. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Ahora, trabajo neto, profe. Trabajo neto es la suma de todos los trabajos que se han realizado sobre este cuerpo. Entonces, el trabajo neto, yo diría, ¿no? Bueno, profe, trabajo neto es igual al trabajo ¿se acuerdan del peso, no? Trabajo del peso más el trabajo de la fuerza normal. Por formalidad nomás lo estamos colocando aquí. Ya sabemos que vale cero. Más el trabajo de la fuerza F, de la fuerza F, y más el trabajo de alguien, profe. Se está olvidando de alguien. Claro, de la fuerza de rozamiento FK. De él nos estábamos olvidando. Trabajo de FK. Profe, qué interesante, ¿no? Esto lo voy a mover un poquito acá para que no nos estorbe. Ya. Entonces, profe, el trabajo del peso vale cero. El trabajo de la fuerza normal vale cero también. El trabajo de el trabajo de la fuerza F vale más 200. Más 200. Y el trabajo de la fuerza de rozamiento, queremos saber, ¿cierto, no? Claro, queremos saber. Trabajo de FK. No sabemos cuánto vale. Eso es lo que queremos saber justamente. Entonces, trabajo neto es igual a la suma de trabajo de la fuerza de peso, que es cero, más este señor que también es cero, el trabajo de la fuerza normal, más el trabajo de 200 joules, más el trabajo de la fuerza de rozamiento. Entonces, el problema ya salió, ¿no, jovencitos? Claro. Eh, ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué? Bueno, primero vamos a simplificar esto. Trabajo neto es igual a 200 más trabajo de la fuerza de rozamiento. Profe, pero acá hay un dato en el problema importantísimo. ¿Qué te dice? Que se está desplazando con velocidad constante. Profe, velocidad constante, estamos hablando de MRU. Y cuando teníamos MRU, el trabajo neto sobre todo este cuerpo, ¿cuánto vale? Vale cero, jóvenes. Ajá, entonces aquí en vez de colocar trabajo neto, voy a colocar cero. Entonces el problema ya salió. Acá coloco cero en vez de trabajo neto y lo demás sigue igual, ¿no? Es igual a 200 más
el trabajo de la fuerza de rozamiento FK. O sea que trabajo de la fuerza de rozamiento FK es igual a menos 200 joules. Claro, porque el 200 pasa a restar, ¿cierto? Este está sumando, pasa al otro lado a restar. Por eso que trabajo de la fuerza de rozamiento es menos 200 joules. Alternativa, la letra A. ¿De acuerdo, jóvenes? El signo es importantísimo. Fíjate que ahí todos un poco malos, ¿no? Te colocaron el 200 con signo positivo como para que caigas, ¿no? Eso sucede bastante, jóvenes. Ya, bueno, hace mucho tiempo también, cuando yo era estudiante, también tenía algunas dificultades con estos signos, ¿no? Estaba aprendiendo física hace ya bastante tiempo. Y también estos signos eran un poco dificultosos. Por eso que, en base a esa experiencia, también, jóvenes, enfatizo mucho en este tema de los signos. Es bastante importante. Jóvenes, entonces, ¿todo claro hasta ahí? ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes, espero que sí. Problema más sencillo que el anterior, ¿no? Bueno, un poquito para pensar es este problemita. Claro, ahí tienes que introducir ese concepto de que el trabajo neto es igual a cero cuando el cuerpo está en reposo o cuando el cuerpo realiza MRU. ¿Cuál era el tercer caso, jóvenes? ¿Te acuerdas? Cuando el cuerpo se mueve muy lento, eran esos tres casos. En esos tres casos el trabajo neto es igual a cero. Muy bien, jóvenes. Entonces, hasta ahí espero que haya quedado claro. Vamos a hablar algo de potencia. ¿A qué nos referimos con potencia? La potencia se define como el trabajo que realiza una fuerza entre el tiempo. O sea, P es igual a W entre T. W es el trabajo mecánico expresado en joules, T es el tiempo expresado en segundos y P es la potencia expresado en watts. ¿De acuerdo? Ahora nota, ¿qué pasaría, profesor, si sucede lo siguiente? Tenemos un cuerpito accionando sobre él una fuerza que es paralela a su velocidad. Si vector velocidad y vector fuerza son paralelos, entonces la potencia se define como fuerza por velocidad. ¿De acuerdo? En este caso, F es la fuerza expresada en Newton y B es la rapidez, o sea, el módulo de la velocidad, expresado en metros por segundo. O sea que de esta manera o de esta otra manera también se puede calcular la potencia de una fuerza. ¿De acuerdo, jovencitos? Entonces, esto es lo que vamos a tener en cuenta a continuación. Dice, problema número 5. Un joven se desplaza un coche con una niña a bordo sobre una superficie horizontal ejerciendo una fuerza constante de 50 newton que forma un ángulo de 37 grados con la horizontal como muestra la figura. Si el coche se desplaza con rapidez constante a una distancia de 40 metros durante 20 segundos, ¿cuál es la potencia que debe desarrollar el joven contra la fuerza de rozamiento durante ese tiempo? Muy bien, jovencito, estamos hablando de que este cochecito está realizando MRU. Ajá, entonces este cochecito lo he representado por esta cajita de aquí. Y te dice por dato de problema que su distancia es de 40 metros. Y lo hace ¿en cuánto tiempo? En 20 segundos. En 20 segundos se desplazó 40 metros, jóvenes. O sea que 20 segundos. Profe, si estamos ante un movimiento tipo MRU, ¿cuál es la fórmula que me conviene para calcular la velocidad? La única del MRU, ¿cierto? ¿De cuánto vale? Por dato del problema, 40. Esto es igual a la velocidad que no conocemos todavía, queremos conocer. La velocidad v multiplicado por el tiempo. El tiempo vale 20. Ahí está. O sea, profesor, ¿la velocidad cuánto vale? Una velocidad igual a 2 metros por segundo. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces ya sabemos de que este carrito está yendo con una velocidad de, apuntando en la dirección horizontal, hacia la derecha, de 2 metros por segundo. Velocidad igual a 2 metros por segundo. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho a continuación? Profesor, acá yo quiero calcular la potencia de esta fuerza. Para ello yo necesito calcular el trabajo de esa fuerza. Pero, profe, ¿es necesario hacer eso? No. Puedes usar o esta fórmula de aquí. Si tú tienes una velocidad
como ya hemos calculado, de 2 metros por segundo, te conviene usar esta formulita de aquí. No te conviene tanto usar esta. La puedes usar, pero te vas a demorar un poquito más. Te conviene ya de frente usar esta formulita de aquí. Entonces, jóvenes, lo que nosotros queremos simplemente es la fuerza, nada más. ¿De acuerdo? Ya no nos interesa ya el desplazamiento, ya no. Solamente la fuerza ahora. Esta fuerza F la vamos a descomponer en una componente paralela al desplazamiento y en una componente perpendicular al desplazamiento. ¿De acuerdo? Profe, esta fuerza F vale 50 newton. Este ángulo es de... Ya. Este ángulo es de 37 grados. Ajá, entonces, esta componente paralela al desplazamiento, ¿cuánto vale, jóvenes? 40 newton, ¿cierto? 40 newton. Y la que es perpendicular vale 30 newton. Pero, profe, entonces ya hemos calculado ya esas componentes, ¿cierto? Un momentito. Entonces vamos a eliminar a este vector que nos está estorbando, ¿no? Nos distrae. Ahora, profe, a su vez, también esta fuerza perpendicular de 30 newton, perpendicular al desplazamiento, no realiza trabajo, entonces no es, no es justo que la tenga ahí, nos hace perder también el tiempo. La elimino también. Estamos eliminando varias cosas aquí, ¿ok? Para simplificarlo y no nos distraiga. Centrarnos en lo importante. Bien, jóvenes, mira qué interesante. Tenemos esta fuerza y esta velocidad, son paralelas ambas. Podemos aplicar esta formulita para calcular la potencia de esta fuerza. Excelente. Entonces sería potencia es igual a la fuerza. En este caso, la fuerza vale 40 newton. Multiplicado ¿por quién, jovencitos? Por la velocidad. La velocidad vale 2 metros por segundo, o sea, sería por 2. Profe, entonces qué interesante. ¿La potencia cuánto sería? Potencia igual a 80 unidades watts. Ahí estaría la respuesta para tu pregunta. ¿De acuerdo, jovencitos? ¿Sí? Aplicando esa formulita. Problema bastante sencillo, ¿no? ¿Todo claro hasta ahí? Bien. Vamos a pasar. Vamos a definir ahora, jóvenes, la energía cinética. Cuando un cuerpo tiene una determinada rapidez, va a tener cierta energía llamada esta energía cinética. Ahora, si yo tengo un cuerpito de masa m con una rapidez v, la energía cinética se define de esta manera. Como un medio, la masa por la rapidez elevada al cuadrado. Donde m es la masa expresada en kilogramos, v es la velocidad expresada en metros por segundo, y S es la energía cinética expresada en joules. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, esa sería la definición de energía cinética. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, hasta hace un momento habíamos visto que el trabajo era bastante sencillo, ¿no? El cálculo de trabajo era más menos F por D, donde F y D son paralelos, o bien apuntan en el mismo sentido, o bien apuntan en sentidos contrarios. Pero, profe, ¿qué pasa si tengo una fuerza variable? Acá hay que tener un poquito de cuidado. No es nada complicado tampoco, joven. Entonces, trabajo de una fuerza variable. Entonces, si tienes acá un cuerpito, en la posición X1 tiene una fuerza F1, en la posición X2 tiene una fuerza F2. Claramente esta fuerza está variando de acuerdo a la posición. Entonces acá lo que nosotros necesitamos es una gráfica. En el eje horizontal tenemos a la posición expresada en metros, en el eje vertical a la fuerza expresada en newton. Entonces, acá colocamos los datos. Por ejemplo, en el punto X1 la fuerza es F1. X1, fuerza F1, y colocamos un puntito. En la posición X2 la fuerza es F2. Aquí de nuevo, en la posición X2, la fuerza es F2. Y colocamos otro puntito. Y así sucesivamente, para X3 aquí, X4 aquí, va a haber otro puntito, de tal manera que se va a formar, jóvenes, una curva, la que estás observando aquí. Ahora, profesor, ¿cuál es el valor del trabajo para esta fuerza variable? Mire que esta fuerza es muy complicada. Bastante simple, jóvenes.
Cuando se te forme esta curva, el trabajo de esa fuerza va a ser más o menos el área bajo la curva. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a calcular ahora es el área sombreada bajo esta curva. Entonces, trabajo es igual a signo positivo o signo negativo, el área el área de esta curva, o el área sombreada en este caso. Y esta área sombreada es el área que está bajo la curva. Muy bien. Ahora, profe, pregunta, ¿en qué caso llega signo positivo, en qué caso llega signo negativo? Cuando tenemos este caso, cuando el área está por encima del eje horizontal, va a ser signo positivo, y el signo negativo es cuando el área está por debajo del eje horizontal. Sería trabajo es igual a menos A en este caso. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, que quede claro el signo de los trabajos. ¿De acuerdo? Signo positivo en este caso, signo negativo en este otro. Como no podría ser de mejor manera, jóvenes, tenemos que ponerle ejemplos aquí, ¿cierto? Dice, calcule el trabajo de la fuerza F si se sabe que su módulo es variable según la gráfica X versus F. Considera la dirección de dicha fuerza constante. Claro, su dirección es constante, pero su módulo no es constante, eso es una fuerza que varía. Entonces, jovencitos, te dan esta gráfica. De 0 a 5 vamos a calcular ese trabajo. Bastante simple, ¿no? Entonces, este trabajo sería el área bajo esta curva. El área bajo esta curva sería ese valor del trabajo. Profe, entonces sería simplemente calcular el área de ese trapecio, ¿no? Claro, calculas el área de ese trapecio y calculas el valor del trabajo. Entonces, trabajo es igual. Profe, como esta área está por encima del eje horizontal, el signo que le corresponde sería positivo. ¿Ok? Aplicando el criterio que hemos visto anteriormente. Y el área sombreada. El área sombreada sería esta área del trapecio, ¿no? ¿Cuánto vale eso, jóvenes? Bastante simple. A ver, ¿cómo sería? Base mayor, 6, más base menor, 4, por la altura que es 5, entre 2. ¿De acuerdo, jovencito? Y acá, bueno, acá se te hace bastante simple, ¿no? Acá sería 6 más 4, 10, entre 2, 5, por 5, 25. O sea que el trabajo de la fuerza variable en este caso sería más 25 joules. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces ya le estamos perdiendo el miedo a esta fuerza variable, ¿ya? No es nada del otro mundo, joven. No, no hay que asustarse con esto. Bueno, y justamente hay un problemita más que complementa lo que estamos hablando. El problema número... El problema... ¿Dónde está? Ahora sí. Ahí. Bueno, acá hay otra diapositiva que te habla sobre la ley de Hooke. No veo necesario, pero ahí la dejo para que le tomes una captura, ¿de acuerdo? Una captura de pantalla. No vamos a tener tiempo para explicarlo detalladamente, así que ahí nomás lo dejo, para que le tomes una captura de pantalla. Bien, problema número 4. Dice lo siguiente. Sobre un cuerpo actúa una fuerza en la dirección del eje X de acuerdo a la ecuación, a esta ecuación de aquí, donde X se mide en metros y F en Newton. Determine el trabajo realizado por la fuerza F para desplazar al cuerpo desde la posición X igual a más 2 metros hasta la posición X igual a más 6 metros. Para empezar, jóvenes, acá tenemos esta gráfica X versus F. Tenemos entonces que nosotros que construir nuestra gráfica. Para empezar, nosotros nos damos cuenta de que este valor de esta ecuación de f en x tiene una dependencia lineal, o sea, va a ser una recta. Eso es lo que nosotros nos podemos dar cuenta, porque este x está elevado a la 1, por eso sería una recta. Ahora, no sabemos si es una recta así, una recta así, o sea, no sabemos cuál es la pendiente de la recta. Pero no hay problema, jóvenes. Vamos a hacer lo siguiente. Acá está la formulita. Vamos a aprovechar los datos que nos da el problema. Mira, cuando x es igual a 2 metros, ¿cuánto vale el el F2? Vamos a ver, reemplazamos, en vez de X colocamos 2 aquí. Sería 5 más 2,5. Y en vez de X, ¿qué colocamos, joven? Colocamos 2. Entonces, rapidito nomás. 2,5 por 2 es 5, más 5, 10. Más 10. Más 10 newton.
Lo mismo, cuando x es igual a más 6, este x lo voy a reemplazar en esta misma ecuación. En vez de x voy a colocar más 6. Entonces tenemos lo siguiente, tendríamos 5 más 2,5 multiplicado, en vez de x voy a colocar más 6. O simplemente 6. ¿De acuerdo? Y acá, bueno, en este caso, si tú quieres operar, ¿cuánto saldría, jovencito? Acá sería, por ejemplo, 2,5 lo puedes colocar como un 5 medios, ¿de acuerdo? Mitad 1, acá mitad 3, o sea, sería 5 por 3, 15, más 5, 20. O sea, sería más 20. Más 20 newton. Ajá, profe, entonces, qué interesante. Fíjate lo siguiente. Cuando ya tenemos estos resultados, tenemos F en 2 y F en 6. Ajá, entonces, cuando X es igual a 2, ¿cuánto vale F? Vale 10. Entonces acá vamos a colocar, por ejemplo, un puntito. Vamos a trazar una línea. Vamos a trazar otra línea. Y cuando habíamos dicho, cuando X vale 2, el F vale 10. O sea, acá sería 10. Y cuando X vale 6, el F ¿cuánto vale? 20. Entonces, más o menos así vamos a hacer. Trazas una línea aquí y trazas esta línea aquí. Cuando X vale 6, el F vale 20. Acá está, profe. Acá está. X vale 6, F vale 20. Entonces acá colocamos 20. Aquí. Entonces los puntitos en consideración, ¿cuáles son, jóvenes? Es este de aquí. Es este y es este de aquí. ¿De acuerdo, jóvenes? La curva que podría seguir podría ser, por ejemplo, una curva así. ¿De acuerdo? Podría ser una curva así. Cualquier curva, jóvenes. Pero acá hay algo bien interesante. En la fórmula f versus x es una fórmula lineal. O sea que entre este punto y este punto necesariamente tiene que pasar una recta. ¿Por qué? Porque esta es una fórmula de una recta, la ecuación de una recta. Entonces vamos a dibujar una recta aquí. Desde este punto hacia este punto, ahí estaría la recta. Jovencito, el problema ya salió. ¿Sabes por qué? Porque te preguntan el trabajo de esta fuerza variable. ¿Y el trabajo de esta fuerza variable cómo se calcula? Simplemente calculando, buscando el área bajo esta curva de color rojo, nada más. El área bajo la curva bajo la curva simplemente sería el área, o te daría el valor del trabajo de la fuerza variable. Entonces, jovencitos, apliquemos esta formulita. Trabajo es igual. Esta área está por encima del eje horizontal, entonces esta área bueno, esta área como está por encima del eje horizontal sería un trabajo positivo. Acá tenemos que colocarle el signo positivo. A continuación colocamos el valor del área. El área es el área de ese trapecio. Base mayor más bueno, base mayor más base menor por altura entre 2. Sería, base mayor sería 20 más base menor sería 10 por la altura que sería 4 del trapecio entre 2. Entonces acá sería 4 entre 2, 2, 20 más 10, 30 por 2, 60. Con signo positivo, jóvenes, ¿cierto? Con signo positivo. O sea que trabajo es igual a más 60, más 60 joules. Esa sería la clave para este problemita de aquí. ¿Está claro, jovencitos? Entonces, no hay que tenerle miedo a estos problemas. Claro, este problema, no te voy a ser honesto, ¿no? Es un problema ya un poco más complicado, pero si uno sigue de manera bastante, con todas las pautas requeridas, no se hace tan complicado. ¿De acuerdo, jovencitos? Entonces, espero que haya quedado claro. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar acerca del teorema del trabajo y la energía cinética. Si por ejemplo tenemos acá un cuerpito con una energía cinética SI y luego de un cierto tiempo una energía cinética SF. Entonces, en toda esa trayectoria ha habido fuerzas que han estado actuando sobre él. En este caso, esas fuerzas van a realizar un trabajo neto. ¿Qué fórmula me relaciona trabajo neto con estas energías cinéticas inicial y final? El teorema del trabajo y la energía cinética, que está aquí.
Entonces, trabajo neto es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial, donde SI es energía cinética inicial expresado en joules, SF energía cinética final expresado en joules, y WN trabajo neto también expresado en joules. ¿Te das cuenta que el trabajo y la energía tienen las mismas, las mismas unidades, ¿de acuerdo? Eso es algo importante de destacar. Bien, jóvenes, como no podría ser de otro modo, tenemos que buscarle una aplicación a esto para que quede claro. Problema número 6, aplicación directa, jóvenes. Dice, sobre un cuerpo de masa 5 kilogramos actúa una fuerza neta en la dirección del eje X que varía con una posición según la gráfica mostrada en la figura. Si el cuerpo parte del reposo en la posición X igual a 0 y su rapidez y en vez de colocar X igual a más 5 metros, jovencitos, reemplazar, en vez de 5, 0,5. ¿De acuerdo? Este dato hay que eliminarlo. Eso hay que corregir, jovencito, ¿ok? Es 2 metros por segundo. Dice, ¿cuál es la magnitud de la fuerza máxima F máximo? Muy bien, jóvenes. Entonces, un problema aparentemente complicado, pero te vas a dar cuenta que es facilísimo. Mira, joven, acá te dan la gráfica. Esta gráfica la podríamos interpretar físicamente de la siguiente manera. Cuando X es igual a 0 metros, el cuerpo estaría aquí. Y como te dice que parte del reposo, ¿dónde está? Parte del reposo, cuando X es igual a 0 metros, ¿cuánto vale la rapidez, joven? B es igual a 0. 0 metros por segundo. Muy bien. Ahora, dice que cuando se encuentra en X igual a 0,5, o sea, cuando X es igual a 0,5, ¿cuánto tiene de rapidez? 2 metros por segundo. O sea que en este punto va a haber una rapidez de 2 metros por segundo. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Y a lo largo de toda la trayectoria hay una fuerza que está actuando sobre este cuerpo, una fuerza resultante. Si te das cuenta, jovencito, en la gráfica, cuando X es igual a 0 y cuando X es igual a 0,5, la fuerza es igual a 0. ¿Te das cuenta? La fuerza es igual a 0. O sea que en este punto, F es igual a 0. En este otro punto también, F es igual a 0. ¿De acuerdo, jóvenes? O sea, estamos ante una fuerza variable. Y claramente, cuando tú tienes una fuerza variable, necesitas esta gráfica para calcular el trabajo de esa fuerza variable. Y profesor, entonces, ¿cómo calculamos la gráfica de esta fuerza variable? Fíjate en esta curva, jóvenes, en esta curva de color rojo que estoy sombreando. ¿De acuerdo? Esta curvita. ¿Te das cuenta, joven? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es calcular el área de ese triángulo y relacionarlo justamente con el trabajo, del trabajo neto que estamos viendo aquí. Entonces, tenemos este cuerpito con velocidad inicial, velocidad final. De esta manera que podríamos calcular las energías cinéticas, ¿cierto? Ahora, el trabajo neto, ¿cómo lo calculamos? Calculando el área bajo esa curva. O sea, el área bajo esa curva te daría el trabajo neto. Entonces, vamos a calcular el área bajo esta curva. Entonces, trabajo neto, ¿qué sería igual, jovencito? Simplemente calculas el área bajo esa curva. Esta curvita, ¿hacia dónde se encuentra? ¿Hacia arriba o hacia abajo del eje? Hacia arriba, ¿cierto? Por eso que el signo que le corresponde sería signo positivo. Y a continuación, calculas el área de ese triangulito. ¿Cómo sería el área del triángulo, jóvenes? Base, que es 0,5, por altura. Profesor, la altura no conocemos. Bueno, la altura es F máximo, justamente lo que te piden. F máximo dividido entre 2. Estamos aplicando el área del triángulo. El área del triángulo es este señor de aquí. Es el trabajo de la fuerza neta. El trabajo neto. Y esto es igual. Jóvenes, ahora ya nos sirvió esta gráfica. Ya le agradecemos. Hasta ahí nomás quedó. Ahora vamos con las energías cinéticas. Final menos inicial. La energía cinética final. ¿Cómo sería, jovencitos? Sería un medio de la masa. Pero, profe, la masa del cuerpito es 5 kilogramos por la rapidez final.
En este caso vale 2 metros por segundo. Sería 2 elevado al cuadrado. ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Menos la energía cinética inicial. Menos la energía cinética inicial. Profe, pero la energía cinética inicial es cero, puesto que su velocidad es cero. Bueno, si tú quieres colocarle de una vez cero, ¿de acuerdo? Y bueno, ya jovencito, eso ya es bastante sencillo, ¿no? Acá te quedaría 0,5 por F máximo entre 2 igual. Y acá tú puedes cancelar, mira, cancelas un uno, 5 por 2 es 10. 10 sería F máximo entre 4 es igual a 10. O sea, ¿cuánto valdría, jovencito? 40, ¿cierto? F máximo es igual a 4 por 10, 40 newton. Alternativa a la letra A. Jóvenes, ¿todo claro hasta ahí? Entonces, mira, qué bonito problema. Hemos mezclado el teorema del trabajo y la energía cinética, por un lado, y por el otro lado hemos usado cómo hemos usado el cálculo del trabajo de la fuerza variable. Muy bien, jovencito. Entonces, espero que haya quedado claro. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar ahora de la energía mecánica. La energía mecánica es la suma de tres tipos de energía. Energía cinética, energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica. En este caso, la energía cinética se define de este modo, ¿de acuerdo? No hay nada más que hablar aquí. Energía potencial gravitatoria. Aquí hay que enfatizar algunas cositas. Primero, nosotros vamos a marcar un nivel de referencia, ¿de acuerdo? El nivel de referencia que nosotros vamos a marcar, perdón, que nosotros vamos a marcar siempre de preferencia por debajo del cuerpo, siempre es en la posición baja del cuerpo. O sea, el nivel de referencia nunca lo vas a colocar por encima del cuerpo, no sería una buena idea, siempre por debajo, ¿de acuerdo? Muy bien, jovencito, ¿qué más? Entonces, si colocas este nivel de referencia, la energía potencial gravitatoria respecto a este nivel de referencia estaría dada por esta formulita de aquí. M la masa, G aceleración de la gravedad y H esta altura del cuerpo hasta el nivel de referencia. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, energía potencial elástica, EPE. Si tienes un resorte, por ejemplo, en un resorte sin deformar, y luego lo deformas, en este caso lo estás comprimiendo, entonces vas a tener una cierta deformación, X. Entonces, claro, esta deformación X es la longitud que se ha reducido, ¿cierto? Entre comillas, este resorte, porque se está comprimiendo. Entonces, en este caso, cuando tienes resortes o bien estirados o bien comprimidos, va a haber energía potencial elástica. Y en este caso, energía potencial elástica es igual a un medio por K, que K es la constante, constante elástica del resorte, por X, que es la deformación elevada al cuadrado. Profe, entonces tenemos las tres definiciones: energía cinética, potencial gravitatoria, potencial elástica. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es sumar a estas tres energías. Y la suma de estas tres energías me da la energía mecánica. ¿De acuerdo, jovencito? Entonces, la energía mecánica se define de ese modo simplemente. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora, veamos el teorema del trabajo y la energía mecánica. Muy bien. Por ejemplo, acá tenemos a un cuerpito que tiene una energía mecánica inicial y en esta posición una energía mecánica final. A lo largo de toda la trayectoria van a actuar dos tipos de fuerzas que las vamos a clasificar en fuerzas conservativas y en fuerzas no conservativas. ¿De acuerdo? ¿Qué es Fc? Es una fuerza conservativa. ¿Qué es una fuerza conservativa? Es una fuerza que conserva la energía mecánica. ¿Ok? O sea, la mantiene constante, hace que permanezca constante la energía mecánica. Ejemplo de fuerza conservativa, joven, las únicas, el peso y la fuerza elástica. Hay otras fuerzas conservativas, pero que no está dentro del sílabus de física. Así que no te preocupes, solamente debes saber que fuerza conservativa es el peso y la fuerza elástica. Ahora, fuerza no conservativa.
es la fuerza que no conserva la energía mecánica. Justamente por eso es el nombre, que es no conservativa. Ejemplo, la fuerza de fricción y una fuerza externa cualquiera, una fuerza externa arbitraria. ¿De acuerdo, jovencito? Entonces, he ahí la diferencia de fuerza conservativa y fuerza no conservativa. Muy bien, ¿qué relación hay entre estas fuerzas conservativas, no conservativas y las energías mecánicas final e inicial? Bueno, primero tenemos que calcular la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas, ¿de acuerdo, jovencito? Este término es suma de trabajos de las fuerzas no conservativas. Entonces, la relación sería esta, jóvenes. Suma de trabajos de las fuerzas no conservativas es igual a la energía mecánica final menos energía mecánica inicial. ¿De acuerdo, joven? Ahora viene la primera nota. Dice, si sobre un cuerpo solo actúan fuerzas conservativas, entonces, claro, si solamente actúan fuerzas conservativas, el trabajo de las fuerzas no conservativas se hace cero. Él se hace cero, él pasa a sumar, o sea que sería energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Y cuando sucede esto, se dice en simples palabras que la energía mecánica se conserva. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, otra nota. Otra forma de decir esto, pero con otras palabras, es lo siguiente. Si sobre un cuerpo solo actúan o bien el peso o bien la fuerza elástica, solamente actúan ellos dos, entonces automáticamente puedo decir que energía mecánica inicial es igual a energía mecánica final. ¿De acuerdo, jovencitos? Entonces, ya estamos preparados para eso, ¿cierto? Vamos a ver esto para los siguientes problemitas. El problema número 7, por ejemplo. Dice, un niño se desliza sobre una rampa sin fricción desde el reposo en el punto A y abandona la rampa en la posición B con una velocidad de 5 metros por segundo, como muestra la figura. Si h es igual a 3 metros mayúscula y h minúscula 1 metro, ¿qué tiempo desde que abandonó la rampa llegará a la posición C? Muy bien, jovencito. Entonces, aquí, por favor, mucha atención. Quiero saber, jóvenes, a qué hora termina la clase. No recuerdo si era 1:50 o 1:55. Solo tenemos, ¿cuántos minutos tenemos? ¿Mm? ¿Cuántos minutos nos falta, jóvenes? 11:55. Ah, excelente. 55. Listo. Entonces tenemos tiempo todavía. Y 5 minutitos más, quizá les pueda robar. ¿Qué dicen? Bueno, ya. Listo. Entonces, jóvenes, miren, estos problemas son bastante mecánicos, así que vamos a ver cómo se solucionan. Primero, vamos a ver el tramo desde A hasta B, ¿te parece? Desde A hasta B. No nos interesa lo demás, desde el punto A hasta el punto B. En el punto A vamos a evaluar la energía mecánica y en el punto B también la energía mecánica, ¿de acuerdo? Veamos. En el punto A, profe, para evaluar la energía mecánica nosotros necesitamos un nivel de referencia. ¿Cuál sería el nivel de referencia que nos convendría a nosotros? Como estamos analizando solamente desde el punto A hasta el punto B, solamente estamos analizando desde a ver, desde el punto A hasta el punto B, el nivel de referencia que nos conviene sería este de aquí. Ese sería el nivel de referencia que nos conviene. O sea, una línea horizontal que pasa por el punto B. No, voy a hacer un poquito más derecho. A ver, lo voy a... Perfecto, ahí está. Listo. Ese va a ser nuestro nivel de referencia, ¿te parece? Muy bien. Entonces, aquí vamos a colocar nuestro nivel de referencia también. Ahí está. Muy bien, jóvenes. Y respecto a este nivel de referencia, vamos a calcular todos los, bueno, vamos a hacer nuestros cálculos. Por ejemplo, ¿cuál sería el valor de esta altura que estoy colocando a continuación, joven? Esta altura. Desde A hasta este puntito. ¿Cuál sería ese valor? Profe, es bastante simple, ¿no?
H mayúscula es 3, H minúscula es 1. O sea que esta resta sería 3 menos 1. Esto valdría 2. 2 metros. Muy bien, jóvenes. Entonces, mira, vamos a evaluar energía cinética, energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica en el punto A. Lo vamos a sumar y calculamos la energía mecánica inicial. Excelente. A ver, ¿qué te dice de dato de problema? Te dice que esa persona, este niño, parte de reposo en el punto A. O sea, como parte de reposo en el punto A, la energía cinética en el punto A, ¿cuánto vale, joven? Sí, Vale 0. Muy bien. Ahora, energía potencial gravitatoria. En este mismo punto A, ¿cómo se 2. calcula? Se calcula así, ¿cierto? Así. mg por h, ¿de acuerdo? Entonces, mg por h, no te olvides. A ver, ¿la masa cuánto vale? La masa vale, no sabemos cuánto vale, vale m. La aceleración de la gravedad cuánto vale? 10. El h cuánto vale? 2. O sea, bueno, ahí sería 20m. Ahora, energía potencial elástica. ¿Hay algún resorte estirado o comprimido aquí? No. Como no hay ningún resorte estirado ni comprimido, sería 0. Haciendo la suma, simplemente te saldría 20m la energía mecánica inicial. ¿De acuerdo, jóvenes? Lo mismo, algo análogo vamos a hacer para el punto B. Energía cinética, energía potencial gravitatoria, energía potencial elástica. ¿De acuerdo? En el punto B. Energía cinética, ¿cuál sería? Sería un medio por la masa por la velocidad que no conocemos al cuadrado. ¿De acuerdo? Energía potencial gravitatoria sería la masa m por la aceleración de la gravedad g por la altura. Pero, profe, en el punto B la altura es 0, puesto que se encuentra en el mismo nivel de referencia. Ajá, o sea, como el punto B está en el mismo nivel de referencia, la altura en este caso es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces ya te has de imaginar que todo se vuelve 0. Energía potencial elástica, como no hay ningún resorte, también sería 0. Entonces, operando eso, ¿cuánto sería? Un medio de m b cuadrado. Excelente, jovencito. Entonces, ya hemos calculado energía mecánica inicial, energía mecánica final. Hasta ahí está, de acuerdo. Vamos a lo siguiente. Ahora, vamos a ver si hay fuerzas conservativas o si hay fuerzas no conservativas. Vamos a hacer para eso un diagrama de cuerpo libre. Primero, el peso, por ejemplo. El peso, vamos a ver que hay un peso. ¿Qué más? Vamos a ver que hay una fuerza normal, ¿cierto? Una fuerza normal que actúa siempre perpendicular en cada pequeño desplazamiento. ¿De acuerdo, jovencito? Entonces, ¿qué otra fuerza más hay sobre esa persona? No hay ninguna fuerza más. Fuerza conservativa, ¿cuál sería? El peso. Acá lo coloco peso. Y la fuerza no conservativa sería la fuerza normal. Ahora, la suma de trabajo de las fuerzas no conservativas sería, en este caso, el trabajo de la fuerza normal. ¿De acuerdo? El trabajo de la fuerza normal. Pero, profe, el desplazamiento, hemos visto que el desplazamiento en este caso sería este vectorcito pequeñito. En este punto sería este nuestro desplazamiento. Y vemos claramente de que la fuerza normal es perpendicular al desplazamiento. Por lo tanto, ¿cuál sería el trabajo de la fuerza normal? Sería 0, ¿cierto? El trabajo de la fuerza normal sería 0. Jóvenes, se nos trabó un poco el live. Muy bien, ya. Se nos traba a veces. Ya. 0 sería, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo, pues que la fuerza normal y el desplazamiento son perpendiculares, entonces, jovencito, trabajo es 0. Entonces, reemplazamos. La suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas, en este caso vale 0. Acá reemplazo. Acá vale 0. Y esto es igual a la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Profe, pero eso ya era conocido, ¿no? Claro, entonces energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Profe, pero energía mecánica inicial, sabemos cuánto vale. ¿Cuánto vale energía mecánica inicial? Vale 20m. 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 Esto es igual a la energía mecánica final. Energía mecánica final, ¿cuánto vale? A ver, ¿dónde estás? Un medio de mb cuadrado.
y se cancelan las M's, ¿te acuerdan? Las M's se van las M's. Ya. Entonces, en este caso, acá sería operando, ¿no? El M, las M se van. 40, B cuadrado sería igual a 40. O sea que B es igual a 2 raíz de 10. ¿Estamos de acuerdo? Ese es igual a 2 por, pero raíz de 10 te da un valor aproximado, ¿cierto? ¿Dónde está? Raíz de 10 te dicen que es aproximadamente 3,2. Entonces acá colocamos en vez de raíz de 10, 3,2. O sea que B sería 6,4, ¿de acuerdo? B es igual a 6, pero voy a colocar de otro color mejor para que sea más bonito. B es igual a 6,4 metros por segundo. Muy bien, jovencito. Entonces, B justamente está en este punto. O sea que B estaría aquí. B. Y con esta velocidad que es horizontal, sería lanzada esta persona y llegaría hasta el punto C. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a usar a continuación? Movimiento parabólico. Solamente unos 5 minutitos más, ¿de acuerdo? 5 minutitos más para terminar este problema y dar un bosquejo del siguiente. Entonces, en el punto B va a haber una velocidad horizontal de 6,4 metros por segundo. Y yo quiero calcular, en este caso, el tiempo, ¿cierto? El tiempo en el cual le tomó llegar hasta el punto C. Pero esta distancia horizontal te das cuenta que es de 5 metros. O sea que acá tenemos un dato que este señor vale 5 metros. 5 metros. Toda esa longitud de aquí hasta aquí. Entonces, en este movimiento semiparabólico vamos a centrarnos en la parte horizontal, nada más, es la que nos conviene. En vez de D vamos a colocar 5. En vez de D vamos a colocar 5, esto es igual. En vez de B vamos a colocar 6,4, ¿de acuerdo? Y el T que lo está multiplicando. Entonces, ahí, jovencitos, el T te sale de una manera bastante inmediata, te sale aproximadamente 0,8 segundos. Aproximadamente 0,8 segundos. Alternativa, la letra I. Muy bien, jóvenes, entonces ese sería el procedimiento. Lo demás va a ser bastante análogo, como vamos a ver en el siguiente problema. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, de nuevo, jovencitos, nos dice problema número 8. Ya para concluir, un esquiador de 50 kilogramos inicia su movimiento desde el reposo en el punto A, como muestra la figura. Si en el trayecto AB disipa 10% de su energía mecánica inicial, determina la energía cinética del esquiador cuando pasa por el punto B. De nuevo, jóvenes, entonces desde el punto A y el punto B, rápidamente vamos a calcular las energías mecánicas. En el punto A, estas tres energías las sumamos y calculas tu energía mecánica inicial. Sería energía cinética, ¿cuánto vale, joven? Empezó de reposo, cero. Energía potencial elástica, no hay ningún resorte. También sería cero. Profesor, buenas tardes. Estamos en receso. Sí, he pedido unos minutitos más, gracias. Gracias por su amabilidad. Ya, y la energía potencial gravitatoria, jóvenes, hemos colocado aquí nuestro nivel de referencia, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería la altura que vamos a tener en cuenta. ¿Cuánto sería esta altura, jovencitos? 80 metros. Este sería nuestro H, ¿de acuerdo? O sea, sería masa, M, o si tú quieres, bueno, sería lo mismo, sería 50, la masa es 50, aceleración de la gravedad 10 por 80. ¿De acuerdo? Sumando, ¿cuánto sería eso, jóvenes? 4 por 10 a la 4, ¿de acuerdo? Joules. ¿Sí? Ujú, correcto. Algo parecido va a suceder aquí, jovencitos, en el punto B. En el punto B, la energía cinética no sabemos cuánto vale, ¿cierto? Simplemente colocamos energía cinética en el punto B. Energía cinética de B. Energía potencial gravitatoria, como se encuentra en el mismo nivel de referencia, acá hay un nivel de referencia. Entonces la energía potencial sería 50 por 10 por la altura que sería cero.
Claro, porque se encuentra en el mismo nivel de referencia y todo se vuelve cero. Energía potencial elástica, cero. Energía cinética, dB sería la energía mecánica final. Muy bien, jóvenes. Entonces, ahí tenemos la energía mecánica inicial, energía mecánica final. Hacemos la valoración de las fuerzas. Acá, mucho ojo, jóvenes. Acá tenemos al peso, ¿de acuerdo? Ahí teníamos a la fuerza normal. Y acá tenemos una fuerza extra. Esta fuerza extra se llama rozamiento. ¿De acuerdo? Es la fuerza de rozamiento, FK. ¿De acuerdo, jovencito? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, la fuerza conservativa en este caso sería el peso y la fuerza no conservativa sería la fuerza normal y sería la fuerza de rozamiento. Perfecto. FK. Muy bien, entonces el trabajo de las fuerzas no conservativas sería igual a estos trabajos de las fuerzas no conservativas, o sea, sería trabajo, ya para terminar, jóvenes, ya para que ya me vaya, más el trabajo de la fuerza de rozamiento, ¿ok? Trabajo de FK. Profe, pero la normal siempre es perpendicular al desplazamiento. El desplazamiento, por ejemplo... Profesor, tengo que pausar la grabación, por favor. Ok, no te preocupes, señorita tutora. Muchas gracias por su paciencia. Solamente ya unas últimas palabras. Siguen estos jovencitos y este 10% que se disipa va a ser negativo, puesto que se debe al trabajo de la energía o al trabajo de la fuerza de rozamiento, ¿de acuerdo? Entonces, acá colocan menos 10%, ¿de acuerdo? Entonces, acá te lo pongo así un spoiler nada más. Acá sería 0 más, y acá sería menos 10% de la energía mecánica inicial. ¿De acuerdo? Entonces ahí lo reemplazas en esta formulita, lo reemplazas aquí, energía mecánica la tienes, y final, la inicial la tienes, y si lo haces de manera correcta, saldría la alternativa a la letra A. ¿De acuerdo, jovencitos? Entonces, bueno, esos problemas son un poquito largos de explicar, pero cuando le agarran la hilación, todo bien. Muchas gracias por su atención y paciencia. Vamos a pasar a las claves. Ahí están, jovencitos, y nos vemos.